Hermanos, la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo sea en el corazón de la iglesia, en cada uno de nuestros amados hermanos. Agradecemos al Señor porque nuevamente nos acercamos a su palabra para ser instruidos, para ser corregidos y para ser limpiados. Recuerde que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, cuando lavó los pies a los discípulos, dijo una palabra muy importante: ya vosotros estáis limpios. Y si seguimos el relato en el capítulo 15, nos dice claramente que estás limpio por la palabra que os he hablado, ¿sí? Entonces es necesario para nosotros los cristianos, los creyentes en Jesucristo, acercarnos a la palabra porque tiene la facultad de limpiarnos, ¿sí? También tiene la facultad de exhortarnos, también tiene la facultad de redarguirnos y también tiene la facultad de edificarnos, ¿sí? Entonces, considerando la edificación de la iglesia, vamos a seguir en la serie que estamos tratando los días jueves, que es un comentario a la epístola que Pablo escribió a los Gálatas. Hoy sería nuestra reunión número 18. Recuerde que en las primeras reuniones dijimos que la epístola a las iglesias en Galacia era una epístola circular, porque no era solamente para una iglesia, sino que Galacia es un distrito, una región donde hay varias iglesias y el apóstol Pablo escribe a ese conglomerado de iglesias, ¿sí? Entonces, estamos en el capítulo 4, en la reunión anterior consideramos la perícopa desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Vamos a recapitular la reunión anterior. Vimos entonces en la reunión anterior que Pablo apeló a la experiencia de amor y a la comunión de amor que tenían las iglesias en Galacia al principio de la predicación del evangelio, al principio cuando se empezaron a edificar las iglesias, ¿sí? Entonces Pablo apela a esa experiencia, Pablo apela a esa comunión que tenían los hermanos con el apóstol Pablo, ¿sí? Y empieza a decirles a ellos cuán grande era el amor que tenía, que inclusive les hubiera dado los ojos, una manera de decir que el cariño profundo que había en el corazón de la iglesia por el hermano Pablo, por aquel que trabajó en medio de ellos, edificándolos, predicándoles el evangelio. Pero también vimos una palabra donde dice de que las iglesias en Galacia no despreciaron las marcas que tenía el apóstol Pablo, la prueba que tenía en su carne. Y nosotros creemos que esa prueba es producto de que Pablo fue apedreado y fue golpeado, y en esas condiciones entonces Pablo predica el evangelio. Y para la cultura del tiempo, como lo dijimos hace 8 días, recuerde que ellos cuando vean una persona así creían que era un juicio divino que estaba sobre la persona, entonces la rechazaban, muchas veces incluso la escupían. Por eso Pablo habla de la palabra en la Biblia textual, dice ni me escupiste. Y vimos nosotros cómo el viaje de Pablo a Roma, como en Malta, cuando después de que se dañó la nave en que iban, llegaron a Malta y entonces dice que calentaron un fuego y Pablo cogió madera y cuando iba a coger madera lo mordió una víbora. Entonces los lugareños, las personas del lugar, dijeron, este hombre la justicia divina lo sigue, se salvó del mar, pero ahora aquí una serpiente lo mordió, esperando que se murieran. Y dijimos nosotros que el griego, la palabra dike, hace referencia a un dios de los romanos en su tiempo, que se creía que era el dios de la justicia, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, Pablo apela a la experiencia de comunión con los hermanos en Galacia. Luego en el versículo 16, donde terminamos, le dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces vamos a concatenar con ese versículo. Sería la perícopa hoy del versículo 17 hasta el 20. Vamos a leerlo de corrido y entonces luego entramos a considerar algunos aspectos de cada uno de los versos. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces empezamos diciendo acá en el versículo 17, es una continuación de lo que Pablo venía hablando y parece ser que el 17 pone delante de los hermanos la causa de la aparente enemistad
que había ya en el corazón de la iglesia para con Pablo. ¿Cuál era la causa de la enemistad? Los judaizantes. Entonces Pablo ya le va a empezar a explicar en el versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos, ¿cierto? Entonces miremos la primer parte. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. La forma verbal, celusin, tener celo, puede indicar un celo bueno o un celo malo. Aquí naturalmente el contexto está hablando de un celo malo, ¿sí? ¿Por qué es un celo malo? Porque el celo de los judaizantes estaba haciendo que las iglesias en Galacia se apartaran del verdadero evangelio, ¿sí? Y se colocaran debajo de uno que no es evangelio. El apóstol Pablo, más adelante en el libro de los Romanos, Romanos capítulo 10, 2, vamos a leerlo, nos muestra que los israelitas tienen celo, ¿sí? Pero no tienen un celo conforme al celo que es propio de Dios. Ustedes ven que hay personas que son muy celosas en cuanto a las cosas de Dios, pero eso no es suficiente. El celo tiene que venir acompañado de la verdad de la palabra de Dios, porque si no se va a ir a un extremo, al extremo que se fueron los judaizantes. Llegaron allá con un celo que tenían, no conforme al celo de Dios, y les dijeron a los discípulos, bueno, ustedes se van a salvar si creen en Jesucristo, pero también tienen que guardar la ley. Eso es un celo que no es conforme a la verdad, porque esa no es la verdad del evangelio. Leamos Romanos 10, versículo 2. Romanos 10, versículo 2. Viene Pablo hablando acerca de los israelitas, que son sus parientes según la carne. Y dice el versículo 2. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. La misma palabra que se utiliza acá. Pero no conforme a ciencia. Ahí ciencia es la palabra griega epignosis, que significa un conocimiento desde arriba, un pleno conocimiento. Entonces tenían celo de Dios, sí, pero el celo también tiene que ver acompañado con la verdad, tiene que venir acompañado con el pleno conocimiento que da Dios. Entonces en ese celo ellos estaban sesgando la verdad del evangelio. En ese celo que tenían no presentaban el consejo de Dios, solamente presentaban un aspecto de lo que decía la palabra. Entonces está en contraste el celo de Dios con el celo que manifiestan los judaizantes, ¿sí? El apóstol Pablo mismo habla del celo de Dios. Él celaba a la iglesia, pero con el celo que es propio de Dios, un celo inspirado por el Espíritu Santo, un celo que busca salvaguardar el bienestar de la iglesia y en este caso salvaguardar el bienestar espiritual de sus hijos. ¿Por qué? Porque Pablo los engendró. Pablo fue el que le habló a los Gálatas. Pablo fue el que les predicó el evangelio. Entonces él tenía un celo, pero el celo que Dios había depositado conforme al conocimiento de Dios, conforme al consejo de Dios, no sesgado. Miremoslo en 2 de Corintios 11, versículo 2. Entonces tienen celo por vosotros, pero no para bien, porque ese celo hacía que los hermanos se apartaran de Dios. Alguien preguntará, pero si los iban a colocar debajo del Dios de Israel. Sí, pero en otras condiciones, en unas condiciones en la cual nunca ninguno de los hermanos iba a ser justificado delante de Dios. Además, el celo lo que ellos estaban buscando era un asunto natural, un asunto carnal. No era un asunto que proviniese del Espíritu Santo. Era obra de la carne, porque la Biblia habla que una de las obras de la carne es los celos. Entonces está el celo producido por la carne, que es algo propio del viejo hombre, pero está el celo que es producido por el Espíritu Santo, que es este que vamos a hablar acá, 2 Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios. O sea que hay un celo que es propio del Señor, que tiene por sus hijos, que era el mismo celo con el cual Pablo estaba celando las iglesias.
¿sí? Las iglesias en Corintio, las iglesias en Galacia, la iglesia en Corintio, las iglesias en Galacia y las iglesias que él edificó. Porque os celo con celo de Dios. Ese celo es para bien, porque nos guarda. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, este celo que manifestaban los judaizantes no era para bien. Porque una de las particularidades de los fariseos, de los judaizantes, era que ¿por qué entregaron a muerte al Señor Jesucristo? Porque estaban celosos, porque la gente seguía al Señor y no los seguía a ellos. Cuando Pablo llegaba a una ciudad a predicar, el primer problema con que se encontraba era ¿quién? Judíos. Y los judíos se ponían celosos al ver que la gente iba detrás de Pablo y no iba detrás de ellos, ¿sí? Entonces el hombre de Dios se caracteriza porque efectivamente su trabajo no es que las personas giren alrededor de él, sino vayan ¿en quién? En pos de Cristo. Entonces se imagina Juan el Bautista en el desierto, el Padre le habló y le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Entonces Juan tenía muchos seguidores, era muy popular en su tiempo, la gente lo reconocía como un profeta de Dios. Juan el Bautista levita, el primo del Señor Jesús. Entonces cuando aparece el Señor Jesús, ¿usted se imagina Juan tratando de guardar los discípulos para él? Entonces él, entendiendo el trabajo de Dios y la economía de Dios, dice: Él es el Cordero de Dios, yo no soy la luz, Él es la luz, tienen que seguir la luz. Yo soy enviado por la luz, pero la luz es Él. ¿Usted me entiende? Entonces los judíos, su celo era un celo diabólico, aquel que habla en Santiago Jacobo. Por tan diabólico era su celo que mataban las personas. No entregaban a muerte al Señor Jesucristo. Y vamos a mirar un versículo donde los hombres de la antigüedad, en ellos también se manifestó ese celo de Dios, propio por los hermanos, propio por la iglesia, nacido del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. El contexto: Elías el Tisbita se enfrenta en el monte Carmelo a los 850 profetas de Baal y Acera. Los manda a decapitar después de que Dios envía fuego del cielo, consume el sacrificio, y entonces después Jezabel, la esposa de Acab, le manda a decir que va a mandar que él va a terminar como uno de los sacerdotes decapitado. Entonces él es un hombre, le da temor, sale, se esconde en una cueva, y en esa cueva el Señor viene palabra del Señor. Primera de Reyes 19:9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahvé, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondiendo: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces pasaba lo mismo. De cierta manera, entonces los hermanos en Galacia, por el trabajo de los judaizantes, estaban derribando lo que Dios había edificado. Lo mismo pasaba con Elías, sentía un celo por ver lo que Israel estaba haciendo, echando por el suelo la palabra del Señor. Lo mismo pasa en el corazón de Pablo, tenía celo por la iglesia, y entonces veía que el trabajo que él estaba haciendo, los judaizantes, y no solamente los judaizantes, hay algo detrás de los judaizantes, el enemigo de Dios, tratando de desviar a los hermanos por otro camino. Entonces el enemigo, entonces Pablo, al ver eso, al ver las iglesias, al ver la obra que él estaba edificando siendo devastada por la obra de los judaizantes, entonces era legítimo el celo en el corazón del apóstol Pablo, como era legítimo el celo en el corazón de Elías, el Tisbita, por Israel. Porque recuerde lo que dice la Biblia acerca de Tisbita. Dice en Malaquías, el último capítulo de Malaquías, habla de que va a venir el profeta Elías. Y una de las particularidades era que él va a hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, que se cumplió plenamente ¿con quién? Con Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, volvamos a Gálatas 4:17.
Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Te va a explicar por qué tienen celo por ellos. Sino que quieren apartaros de nosotros. Vamos a leer que donde dice apartaros, mire cómo traduce el interlineal de Francisco La Cueva. 4:17. Tienen celo, sino que alejaros quieren. La palabra griega es aislar o alejar. Entonces, ¿por qué ellos manifestaban un celo por la iglesia en Galacia, los judaizantes? Querían aislar a los discípulos de aquel que les había predicado el evangelio. Querían apartar y arrancar a los discípulos del trabajo que Dios utilizó por medio del apóstol Pablo, pero para que tuvieran celo por ellos. La iglesia tenía celo por Pablo. Entonces viene ese trabajo del enemigo por medio de los judaizantes, y entonces por medio de predicarles ese otro evangelio hacen que los discípulos se aíslen del apóstol Pablo, de aquel que los enseñó, de aquel que les predicó el evangelio, de aquel que los instruyó en la fe. Y mire, hermanos, lo peligroso del asunto. Pablo era un enviado por Jesucristo, por Dios, ¿sí?, para llevar la economía de Dios. Y lo peligroso del apartarse de Pablo era que se estaban deslizando y se estaban apartando de la propia gracia que es en Jesucristo. ¿Qué les estaba predicando Pablo? A Pedro, a Bernabé, a los demás judíos y a las iglesias. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo, no por las obras. Eso es lo que estaba predicando el apóstol Pablo. Por la gracia del Señor somos salvos, de la misma manera que los gentiles, le dijo a Pedro, a Bernabé y a los demás judíos, ¿cierto? Entonces, desligarse de ese evangelio es desligarse del evangelio de Jesucristo. Entonces, no es solamente aislarse de Pablo, sino aislarse del que él envió. Recuerde que Pablo es mensajero, es un apóstol, es aquel que fue enviado con la autoridad del Señor. Entonces, si se rechaza al apóstol, que era Pablo, se rechazaba el mensaje que traía de parte de Dios. ¿Cuál era? Un evangelio verdadero en el cual enseñaba la salvación por la gracia a través de la fe. Más adelante, en el capítulo 5, Pablo lo explica. Vamos a leerlo en el mismo contexto. En el 5:4 dice: de cierto os desligasteis de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sí ves? O sea que lo que buscaban ellos eran sacar a los discípulos de la gracia. No era solamente que tuvieran celo por ellos y aislarlo de Pablo. Ellos no entendían, los gálatas, que lo que estaban haciendo era que los estaban aislando de Cristo. Los estaban aislando de la gracia para tratar de colocarlos para que se justificaran por la ley. Peligroso, hermano. ¿Se me entiende? Peligroso ellos al rechazar al apóstol del Señor que él había enviado. Entonces, eso es lo que estaban buscando los judaizantes. El propósito de esa acción de los judaizantes era claro: dejando a Pablo fuera de un rango donde él pudiera edificar a los hermanos en Galacia. Y ese es el problema de los falsos profetas. Ese es el problema de los falsos maestros. El problema de los falsos profetas y falsos maestros es que llevan los discípulos hacia sí, no los llevan hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a mirar ese trabajo que hacían los fariseos judaizantes, que el Señor Jesucristo habló de ellos en su tiempo. Mateo 23, versículo 15. Entonces, el propósito de los judaizantes era convertir a los gálatas que eran libres, hijos libres, en esclavos. Ese era el propósito de los judaizantes. ¿Esclavos de qué? De ser justificados por la ley. Vamos a Mateo 23, 15. Mire lo que buscaban los judaizantes: alejar a los cristianos de Cristo y convertirlos en prosélitos, porque a la final eso era lo que hacían ellos, hacer a los gentiles prosélitos. Mateo 23, 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito.
¿Qué era un prosélito? Bueno, era una persona que no era nacida en Israel, era un gentil y aceptaba de cierta manera o hasta cierta medida la ley. Para ser un prosélito y una vez hecho lo hacéis 2 veces más, hijos del infierno más que vosotros. Terrible. O sea que esas personas convertidas por los fariseos y por los judaizantes se volvían aún más religiosos que los mismos judíos y que los mismos fariseos. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegaba el trabajo de ellos, en el corazón de ellos? Y eso lo vemos hoy nosotros con las sectas. Acérquese a una secta y va a ver esa realidad de la cual habló el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando ellos buscaban una persona y la convertían en prosélito, ellos se hacían más guardadores con todo lo relacionado con las prácticas de la ley, se volvían mucho más religiosos que ellos. Y por eso termina esa frase ahí: le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea que el Señor está diciendo que los fariseos eran hijos del infierno. Y los que convertían 2 veces más que ellos. Terrible acusación, ¿cierto? Mire lo que dice A.T. Robertson acerca de los prosélitos del tiempo de Jesucristo. Entonces mire lo que estaban haciendo los judaizantes. Estaban sacando a los seguidores de Cristo para que fueran seguidores de ellos. A.T. Robertson dice en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento: habían 2 clases de prosélitos. Los de la puerta, uno, que no eran verdaderos judíos, sino temerosos de Dios e inclinados al judaísmo, y estaban los prosélitos de justicia, que recibían la circuncisión y se convertían en verdaderos judíos. ¿Sí? Entonces, cuando dice que se convertían 2 veces en hijos del infierno, pues sabemos que eso tiene que ver con el enemigo de Dios, porque el enemigo de Dios lo que está buscando es que la luz del evangelio no resplandezca en el corazón de las personas. Entonces, detrás de los judaizantes había alguien más, el enemigo de Dios. Pablo quería, lo que quiere Dios, que el evangelio resplandezca y alumbre el corazón de las personas. El enemigo no, quiere oscurecer la mente de las personas. Entonces, cuando el Señor Jesús está hablando que lo hacen 2 veces hijos del infierno, está refiriéndose entonces a que es una acción que es producida por las mismas huestes de la tiniebla, que es el diablo, que él es el gran opositor de la verdad a final cuentas. El resto de personas son solamente títeres utilizados en el propósito que tiene el enemigo, ¿cierto? Que las personas no se acerquen al evangelio de gracia, a la verdad del evangelio por la gracia, para que la luz de la palabra de Dios le resplandezca en el corazón de la persona. ¿Listo? Entonces, una vez que ellos se ganan a los discípulos, entonces ahora los discípulos pasan a tener celo por ellos. El celo que tenían por Pablo, ahora entonces los discípulos ya lo depositan en alguien más. ¿En quién? En los judaizantes, abandonando a su pastor, abandonando a su padre espiritual, abandonando a aquel que los engendró, que los edificó, y ahora los consideran su enemigo. Por eso es tan delicado el asunto. Y como dijimos ahorita, el falso maestro no busca el bienestar de la iglesia, el bienestar de las ovejas, sino su propio bienestar. Busca las cosas para él. Mire lo que dice Romanos 16, versículo 18. El verdadero maestro no busca su propia gloria, sino la gloria ¿de quién? Del Dios verdadero, del Señor. Romanos 16, versículo 18. Y eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Buscar la gloria para ellos, al hacer prosélitos, para que los prosélitos tuvieran celo por ellos. El Señor Jesucristo fue claro cuando le dijo: ustedes buscan la gloria de los hombres, no la gloria del Dios verdadero. Y esta es una característica de un falso maestro. Romanos 16, 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. O sea, a sí mismo. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y era lo que estaba pasando por Pablo.
Pablo con los hermanos en Galacia. Y era lo que estaba pasando con los hermanos en Galacia. Estaban siendo niños fluctuantes que se estaban dejando llevar de cualquier viento, que es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4. Por eso es necesario que crezcamos en el conocimiento del Señor, que seamos afirmados en la verdad del Evangelio, en la verdad de la obra de Jesucristo, porque si no, mire lo que le pasó a los judaizantes, se dejaron llevar, vinieron los judaizantes con lisonjas, a hablar bonito y se dejaron encantar. Por eso dice en Gálatas 3, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos encantó? Los judaizantes, el diablo por medio de los judaizantes, con lisonjas, con palabras suaves, con escuchar lo que ellos querían escuchar, no con el consejo de Dios, hermano. Un asunto complicado. Pues vamos a Gálatas 4, versículo 18. Entonces, formulando una nueva reflexión, les dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Sí? Entonces, esta primera parte donde dice bueno es mostrar celo siempre, hace referencia al mismo apóstol Pablo. Pablo le está diciendo a ellos, bueno, las personas es bueno que muestren siempre celo, pero en las cosas buenas. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo está diciéndole a ellos que los judaizantes estaban mostrando un celo, pero no por las cosas buenas. Ellos le están diciendo, bueno es mostrar celo por las cosas. Pablo no está diciéndole a los discípulos que él no permite que alguien más les predique el evangelio, porque por ejemplo, Apolo no predicaba donde Pablo también ha predicado, en Corintios. Pedro también no predicaba también donde Pablo había predicado, también, porque era un trabajo de la obra. Pero eso, cuando se hace de una manera legítima, con el celo de Dios, tiene su aprobación de parte de Dios. Pero cuando se hace con una intención contraria al Espíritu, tiene la desaprobación de parte de Dios. ¿Sí? Y parte B, y no solamente cuando estoy presente. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el celo que tenía la iglesia por Pablo se había debilitado para ser transferida ¿a quién? Transferida a los judíos. Cuando Pablo estuvo con ellos, lo recibieron bien, pero cuando él salió, entraron los falsos maestros y estos falsos maestros estaban sacando a los discípulos del buen redil, de los buenos pastos en los cuales los tenía el apóstol Pablo. Pablo no está en contra de que alguien ministre el evangelio. Pablo lo que está en contra es que las personas que vengan no lo ministren sinceramente, no lo ministren con la verdad y tengan un celo equivocado como el celo que tenían los judaizantes, que era un celo que no era conforme a la verdad. Ahora llegamos al versículo 19, que es un versículo que tiene gran contenido teológico en este capítulo. Casi todos los capítulos que hemos visto, el 1, el 2, el 3, el 4, casi siempre ellos tienen unos versos claves que nos hablan a nosotros de unos versículos que tienen un alto contenido teológico, que son doctrinas fundamentales en la casa de Dios. Y esta es una de ellas, verso 19. Acá Pablo utiliza un lenguaje figurado, una metáfora. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire lo que dice el griego. La única variante que hay aquí en este capítulo, en esta perícopa del día de hoy, es la palabra hijos. Más bien en el griego antiguo dice tecna, hijos. ¿Sí? Hijos de mí, por los que de nuevo siento dolores de parto, hasta que sea formado Cristo en vosotros. Entonces, primera parte, hijos míos. ¿Por qué les dice hijos míos? Porque el apóstol Pablo los había concebido en la evangelización a las iglesias en Galacia. En otros libros del Nuevo Testamento,
Pablo se presenta como el padre de los hermanos a los cuales se edificó, a los cuales le predicó. Vamos a leerlo en 1 Corintios 4, versículo 15. Constantemente Pablo se presentaba no solamente como un padre, sino muchas veces también como una madre para las personas a las cuales les predicó el evangelio, los engendró mediante la proclamación del evangelio. Mira lo que dice 1 Corintios 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, ya sabemos que la palabra ayos significa pedagogo. O sea, así tengan 1,000 instructores en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. ¿Sí? Entonces por eso Pablo utiliza ese lenguaje, hijos míos. Ya va a hablar entonces como un padre le habla a los hijos. Ustedes son mis hijos porque yo fui los que los engendré. Yo les puse el fundamento, que era Jesucristo el Señor. Hijos míos, volvamos a Gálatas 4:19. Por quienes vuelvo o de nuevo a sufrir dolores de parto. Entonces aquí Pablo utiliza la figura de una mujer dando a luz para dar a conocer el dolor que está sintiendo por la situación que están viviendo los hermanos en las iglesias en Galacia. ¿Por qué dice de nuevo o vuelvo otra vez a tener dolores de parto? Bueno, podemos decir nosotros que la primera angustia de Pablo fue el nacimiento de las iglesias, porque en medio de mucha tribulación sufrió dolores para ver el fruto, que era el nacimiento de las iglesias en Galacia. Pero también cuando dice vuelvo, hace referencia a él mismo. Él más que nadie tuvo la experiencia de sufrir esos dolores al ver a Cristo formándose en el corazón de él. Porque Pablo no está hablando de una experiencia lejana, sino de su propia experiencia, ¿sí? Entonces ese dolor ya lo había experimentado fundando las iglesias y también Cristo formándose en el corazón del apóstol Pablo. Entonces aquí el énfasis es el dolor que estaba produciendo en el corazón de Pablo la situación de los hermanos en Galacia. La siguiente parte. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los dolores continuarán. ¿Hasta cuándo? Hasta que cuando ya Pablo vea a los hermanos, Cristo formado en los hermanos. Mientras tanto, seguirá sufriendo dolores de parto. La palabra griega para formado, muy importante esta palabra, es la palabra griega morfete. Viene de morfé. Y el diccionario Vine dice que morfe se refiere, morfe forma, ¿sí? Formado juntamente, forma. El diccionario Vine dice morfe, se refiere no a lo externo y pasajero, sino a lo interno y real. Entonces ya conociendo el significado de esa palabra, sabemos a qué se estaba refiriendo Pablo. La formación de Cristo es en el interior y en lo profundo de la persona. No es algo exterior, no es que tiene que vestir de cierta manera, tiene que hacerlo de cierta manera, no era nada exterior. No hay una santidad exterior fabricada, sino que era algo en donde, en lo interior. Se usa en Gálatas 4:19 expresando la necesidad de un cambio de carácter y de conducta que se corresponda con la condición espiritual interior a fin de que pueda darse una conformidad moral con Cristo. Entonces, ser formado en este contexto es ser conformado al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo que el Padre determinó en la eternidad. ¿Qué determinó? Que los seres humanos tuviesen la forma interior de su Hijo. Naturalmente que hay una forma exterior que Dios también determinó, pero lo que a Dios más le importa es el interior,
el corazón de la persona. Y Dios determinó que para el ser humano, el programa del Padre para cada creyente era que los hombres se parecieran a alguien, tuvieran una semejanza a alguien. Pero esa semejanza ocurre en el corazón, ocurre en la mente. Tú te das cuenta cuando hablas con una persona cuánto Cristo ha avanzado en ella. Tú te das cuenta por el carácter de una persona si es su carácter parecido al del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Romanos 8:29. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el programa del Padre. Este es el programa y el plan y el diseño que el Padre determinó en la eternidad. Que todos los creyentes se parecieran a su Hijo. Mire lo que dice Samuel Pérez Millo en el libro El comentario al texto griego del Nuevo Testamento de Romanos. Sorprende que Pablo no usa el verbo conformar, sino un adjetivo que significa conforme. Es decir, Dios ha determinado que los creyentes adquieran la forma, la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, la transformación en el corazón, la metamorfó o el morfe, el cambio interior en el corazón de los cristianos, permite a Dios reflejar su luz, reflejar su gloria y reflejar cómo era su Hijo en medio de este mundo que está como en tinieblas. Y esa transformación progresiva es la transformación que hace el obrero divino. ¿Quién? El Espíritu Santo. En el interior del corazón de la iglesia. Leamos un versículo. Segunda de Corintios 3:18. Vamos a leerlo primero de Reina y Valera 60 y luego lo leemos de la Biblia textual, que creo que tiene una mejor traducción de ese versículo. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3:18, ¿lo tenemos? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero tiene más sentido cuando se lee de la textual. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, el obrero divino, el Paracletos, está haciendo en el corazón de la iglesia el trabajo de que interiormente sean conformados a la realidad del carácter de Jesucristo. Ya Pablo en Gálatas 3 nos introdujo al Espíritu Santo, hablándonos primero de cómo recibieron el Espíritu, si era por las obras de la ley o por la fe, y luego lo introduce refiriéndose a la bendición de Abraham, que era recibir el Espíritu Santo. Entonces, en la economía de Dios es muy importante el Espíritu Santo, porque si no hay Espíritu no hay iglesia, y si no hay Espíritu no hay trabajo de Dios en el corazón de la persona. Dios empieza a trabajar es desde el Espíritu Santo. Desde ahí empieza el trabajo en el corazón de la persona. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo va trabajando y la persona se abre ese trabajo de la conformación, se va reflejando en la santidad el carácter de la persona, que es un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante en Gálatas 5 vamos a ver entonces esa formación de Cristo, hablando del fruto del Espíritu Santo, que lo vamos a ver en las reuniones siguientes. Le damos un verso para confirmar y complementar esto de la imagen del Señor. Primera de Corintios 15, 49. Naturalmente que el contexto de Primera de Corintios 15 es el contexto de la resurrección.
Y el propósito final con la resurrección es la imagen del Hijo de Dios, plena, ¿cierto? Mientras tanto el Señor va trabajando también. Pero quiero traer este versículo para que también lo apliquemos al contexto de la conformación, de la morfe, de la morfete. La conformación en el corazón del hombre a la imagen de Cristo, en su carácter, en su conducta y en su vida. 1 Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿cuál es el terrenal? Adán, ¿cierto? Traeremos, ¿qué? La imagen del celestial. Entonces nosotros fuimos creados a imagen de Adán, y Adán fue creado a imagen de su hijo, pero nosotros ahorita trajimos una imagen y ahora viene el Señor Jesucristo para que a partir de la nueva vida en Jesucristo, de la identificación con la vida de Cristo, empecemos a reflejar o a mostrar la imagen de alguien más, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Samuel Pérez Millo colocaba un ejemplo y decía, era como una parábola, y decía que cuando fuésemos al cielo, allá van a haber ángeles, aunque no sabemos si es así, en una parábola, van a haber ángeles, y entonces cada uno cuando esté entrando, por decirlo así, porque usted sabe que nuestra morada final es el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces él decía que entonces cuando vamos a entrar al cielo, todos los creyentes van a estar en una fila y van a haber ángeles allá como porteros, y entonces cada uno cuando va a entrar tiene que mostrar un pasaporte. Entonces el ángel va a mirar el pasaporte, y la particularidad del pasaporte es que no tiene tu cara, sino la cara del Señor, y el que no tenga la cara del Señor no puede entrar a ese lugar. ¿Se me entiende? Porque al final eso es lo que Dios busca, que las personas vean al Hijo de Dios en nuestra vida. Hermano, pero mi cara no va a cambiar, va a ser la misma, sí, es que no estamos hablando de aspectos exteriores, estamos hablando en la mente, en el corazón, en la conducta de la persona, en el carácter de la persona. Ahí es donde se ve nosotros la forjación de Cristo en el corazón de la persona. Amén. Entonces, mediante esa acción del Espíritu Santo que va conformando a los creyentes a la imagen de Jesucristo, se puede ver quiénes son los de Cristo, los que el Señor ha ganado. ¿Okay? Amén. Pasemos a Gálatas 4, el último versículo, versículo 20. La epístola a los Gálatas nos habla mucho de nuestra vinculación con la obra de Jesucristo para que el Hijo de Dios sea formado en nosotros. Nos dice que morimos juntamente con Él, ¿cierto? Nos dice Pablo que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Fuimos revestidos de Cristo, fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte, fuimos hechos hijos de Dios, tenemos herencia con Dios. Entonces, todos esos aspectos tienen que ver con nuestra vinculación con la obra del Señor Jesucristo, y todo este proceso en la vida del cristiano se alcanza por gracia, por medio de la fe, no por medio de la ley. La ley nunca nos podría colocar en una condición como la que nos colocó la obra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20, para complementar, para terminar. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. De pronto Pablo, ya estando en persona con ellos, hablando personalmente, corrigiéndolos personalmente, pues al ver cómo reacciona la iglesia, entonces Pablo podía mirar la manera en cómo podía exhortarlos a cada uno. Pero aquí es por escrito. Y para algunos decían, son muy fuertes las cartas. Entonces Pablo dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar en tono de la voz. Viéndolos entonces y viendo su reacción, entonces podría el apóstol Pablo cambiar de cierta manera la forma de decir las cosas. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, ya no sé qué palabras usar. No sé cómo dirigirme a ustedes al ver lo que está sucediendo en su corazón. No sé si usar palabras suaves, palabras duras, ¿sí? Estoy perplejo, como asombrado, en cuanto a las cosas que han sucedido en medio de la iglesia. No sé qué hacer para poderlos recuperar. No sé si hablarles con dureza o hablarles como un padre a un hijo, como una madre a los hijos, o exhortarlos, ¿eh?
Estaba perplejo Pablo, ¿sí? Entonces lo que estaba buscando él era recuperar a los hermanos en Galacia para que volvieran nuevamente por la senda del camino del verdadero evangelio. Capítulo 1, hay un único evangelio, no hay más evangelios. Y el evangelio es que Cristo murió por nosotros, se entregó por gracia para que fuésemos salvos por gracia a través de la fe, no a través de guardar ninguna obra, hermano. Entonces Pablo les dice, estoy perplejo en cuanto a vosotros. No sé qué más palabras utilizar. Palabras fuertes, palabras suaves. Seguir utilizando la misma Biblia para mostrarles qué es lo que va a hacer en la reunión en los versos posteriores. Ya en el capítulo siguiente, entonces vuelve, ya deja la experiencia de la comunión, de hablar a la conciencia de los hermanos, y vuelve nuevamente a la escritura y vuelve a sacar nuevamente la ley para mostrar la temporalidad de la ley y la esclavitud que trae ella, ¿cierto? Y la libertad que trae nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a parar por el momento, vamos a pasar a mutualizar el tema, vamos a orar al Señor que pudimos compartir este aspecto de esta epístola hasta que Cristo sea formado en el corazón. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. La carga del corazón de Pablo era ¿cuál? Presentar todo hombre perfecto. Y ese presentar todo hombre perfecto tiene su equivalencia, Cristo formado en el corazón de la iglesia. Ese es nuestro trabajo. No debemos escatimar nada de lo que Dios nos ha dado para introducirnos, ser uno con el Señor en ese propósito, en el programa y en el plan de Dios. ¿Qué? Que todos tengan la imagen de su Hijo. Amén. Le vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle este tiempo. Padre, gracias por habernos revelado tu diseño, tu programa y tu plan. Que es que los creyentes se parezcan a tu Hijo. Señor, ayúdanos a que nuestro carácter sea un carácter moldeable, Señor. Que no seamos rebeldes a lo que tú quieres hacer, para que nuestro carácter sea un carácter como el de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a conocer más a tu Hijo para saber cómo es tu Hijo y al verlo por un espejo somos transformados en esa imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa exhortación que hiciste hace casi 2000 años a través de nuestro querido hermano Pablo a las iglesias para volverlas al sendero de la verdad. A nosotros te pedimos que tú nos afirmes en estas realidades, en estos fundamentos del Evangelio, en nuestra vida cristiana, Señor. Que tu palabra sea honrada y glorificada en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.